investigador ruso entró en una habitación donde esperaba ver a sus sujetos de prueba vivos, pero lo que encontró fue algo catastrófico. Parecía como si el mismísimo anticristo hubiese estado en la habitación. Pero antes de adentrarnos en esta historia, si eres aficionado de relatos misteriosos, extraños y ocultos en formato auditivo visual, suscríbete a mi canal, deja tus likes, comparte y activa todas las notificaciones para que no pierdas tu dosis de susurros semanales. Comencemos. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, dos científicos rusos querían encontrar una manera de mantener a sus soldados despiertos por más tiempo. Entonces crearon un gas estimulante e idearon un experimento humano para probar sus efectos bajo la privación extrema del sueño. Los alemanes, estadounidenses y británicos ya dosificaban a sus tropas con su propia versión de estimulantes. A los investigadores soviéticos no se les dificultó encontrar sujetos de prueba porque entonces abundaban los prisioneros de guerra. Así que reunieron a 5 y les ofrecieron su libertad a cambio de participar en este experimento. El plan era ponerlos dentro de una cámara de gas sellada que continuamente administraría un gas estimulante del que, por cierto, no sabían mucho. Sin embargo, estaban bastante seguros de que no los aniquilaría y los mantendría despiertos. Los metieron a la cámara y comenzaron a administrarles el gas. Esto no fue en una época en la que existían cámaras de circuito cerrado. En ese momento, todo lo que tenían eran micrófonos y pequeñas ventanas de 5 pulgadas de espesor a través de las que los investigadores podían observar hacia adentro. El experimento comenzó y durante los primeros 3 días todo fue bastante normal, pero el día 4 comenzaron a notar un cambio en las conversaciones de los sujetos. Pasó de una especie de charla trivial durante los primeros días a algo bastante oscuro. Comenzaron a hablar casi exclusivamente sobre los terrores que habían visto en la guerra, pesadillas y demás eventos traumáticos que habían presenciado. Después comenzaron a quejarse de estar en este experimento. Los primeros días tenían cierto optimismo porque esta era su oportunidad de salir de la situación en que estaban, pero después se convirtió en algo terrible. El día 5, los sujetos comenzaron a mostrar signos de psicosis, hablando consigo mismos y con cosas que no estaban allí. Y el día 6, dejaron de hablarse entre ellos, se volvieron completamente paranoicos y se aislaron en sus propias secciones. La cámara tenía lugares para sentarse, había comida, agua, un baño y libros. Cada uno ocupó un espacio ahí dentro y por alguna razón comenzaron a creer que quejándose de sus compañeros lograrían salir del experimento. Uno a uno se acercaba al portal o iban a uno de los micrófonos que estaban dentro de la habitación y comenzaban a susurrar defensas imaginarias hacia los otros sujetos, tratando de meterlos en problemas para ser liberados. Pero esto no causó efecto alguno en los investigadores, pues estos le acreditaron este comportamiento a la falta de sueño. Sin importar lo que los sujetos dijeran, ellos solo los escuchaban y observaban. Después de 9 días, el experimento tomó un giro significativo hacia lo peor. A este punto, los sujetos estaban totalmente segregados. No hablaban entre ellos, solo murmuraban y susurraban. Y en la mañana del día 10, uno de los sujetos corría de un lado para otro, gritando a todo pulmón, mientras que los otros 4, que no reaccionaban a los gritos en absoluto, pegaban hojas mojadas de libros en las ventanas. Después de 3 horas de caos, los investigadores habían perdido visibilidad hacia el interior de la cámara y lo único que escuchaban del sujeto que había gritado extenuantemente durante horas eran pequeños chillidos. Resulta que este se había desgarrado las cuerdas vocales, pero sin tener visibilidad, los investigadores no se dieron cuenta en ese momento. Después de 3 días de no observar ni escuchar cosa alguna, de solo ser capaces de monitorear los niveles de oxígeno en la habitación, determinaron que o sus micrófonos habían dejado de funcionar o algo estaba pasando con los sujetos. Así que les hablaron por el intercomunicador, básicamente para decirles que entrarían a la cámara a verificar los micrófonos. Les dieron instrucciones de tumbarse al suelo y no interactuar con los técnicos. Y les hicieron saber que si seguían las indicaciones, uno de ellos sería liberado de inmediato. Recuerda que a este punto habían pasado 3 días en silencio total. Uno de los sujetos, tan claro como pudo, habló por el micrófono y solo dijo: "Ya no queremos ser liberados".
Con esto, los investigadores comprobaron que los prisioneros seguían vivos y que los micrófonos sí funcionaban, así que no entraron. El silencio y falta de visibilidad continuaron hasta la medianoche del día 15, cuando los investigadores decidieron que el experimento había terminado. Apagaron el gas estimulante, limpiaron la atmósfera de la cámara para eliminar todo residuo del estimulante que habían estado vertiendo y lo reemplazaron con aire fresco. En ese momento, los sujetos comenzaron a gritar exasperadamente. Rogaban y suplicaban que volvieran a vertir el gas. Gritaban con una desesperación que parecía que agonizaban, que el estimulante les era de vital importancia. Los científicos abrieron la cámara, la observaban por primera vez después de 5 días y no creían lo que sus ojos veían. Estaban contemplando directamente a la escena de una masacre. La llave del baño estaba abierta y la habitación inundada. 4 de los 5 sujetos aún estaban vivos. El quinto había perecido en algún momento y había trozos de carne que le habían arrancado del pecho y las piernas atascados en el desagüe del centro de la habitación. Había casi 10 centímetros de agua estancada y turbia con muchas cosas asquerosas y también el cadáver del fallecido. A los 4 que estaban vivos también les faltaba pedazos de carne en el cuerpo. Los investigadores después determinaron que se los habían arrancado no con los dientes, con las manos, para comérselos. El almacén de comida que estaba allí dentro no había sido tocado en días. Habían perdido completamente la razón y comenzaron a comerse a sí mismos. Los sujetos no querían abandonar la cámara, luchaban físicamente para que no lo sacaran y demandaban que les prendieran el gas estimulante. Tuvieron que traer a unos soldados para extraer a los prisioneros, pero estos peleaban agresivamente. Uno de ellos brincó hacia un soldado y le mordió el cuello de tal manera que éste se desangró y falleció ahí dentro. También a uno de los sujetos se le rompió el vaso mientras se resistía y peleaba y de igual manera se desangró hasta fallecer. Finalmente lograron sacar a 3 sujetos vivos, los sometieron y llevaron a una instalación médica. Claramente necesitaban entrar a cirugía, estaban totalmente desfigurados. El más herido de los 3 fue llevado inmediatamente a quirófano. Comenzaron a administrarle un sedante para prepararlo para la operación, pero no le hacía efecto. Parecía que era inmune y además seguía renuente suplicando que lo regresaran a la cámara de gas. Se resistía a que lo anestesiaran. Comenzó a luchar con tal fuerza que logró romper una de las correas de cuero que lo sujetaban. Le suministraron anestesia, pero la dosis tampoco surtía efecto. Le tuvieron que aplicar una cantidad extraorbital para que se calmara y en cuanto se quedó dormido, falleció. Continuaron con el siguiente sujeto más herido. El tipo que había desgarrado sus cuerdas vocales. Lo llevaron a cirugía y no podía hablar, pero sacudía la cabeza indicando que no quería la anestesia ni someterse a cirugía. Peleaba con renuencia y de pronto se desmayó por agotamiento y en cuanto concilió el sueño, falleció. Ahora solo quedaba un sujeto. Los otros 2 que habían sobrevivido habían perdido signos vitales tan pronto como se durmieron. Y los científicos no tenían idea por qué, pero en vez de llevar al último sobreviviente al quirófano, decidieron regresarlo a la cámara para prender el gas estimulante, siendo que aparentemente eso es lo único que los había mantenido vivos. Pero antes le hicieron un electroencefalograma. Un estudio que básicamente mide las ondas cerebrales, la actividad eléctrica en el cerebro, y mismo estudio que no habían hecho hasta este momento del experimento. Los científicos estaban observando la lectura del estudio y notaron que inexplicablemente las líneas que emitía su cerebro eran rectas, luego iban de arriba a abajo y así consecutivamente, indicando que cada que cerraba los ojos o dormía milisegundos, a su vez sufría muerte cerebral una y otra vez. Mientras monitoreaban esto, se apresuraron en alistar la cámara de gas para mantener a este con vida, pero no lo hicieron a tiempo y eventualmente se quedó dormido. Después de quedarse dormido y antes de que falleciera, el electroencefalograma mostró que este había entrado en sueño profundo. La actividad cerebral paró y su corazón se detuvo. Todos los prisioneros fallecieron y no se sabe con precisión cuál fue la causa, la privación del sueño, el gas estimulante o la mezcla de ambos. Pero supongo que nunca lo sabremos. Nunca.
Ahora, esto solo es una historia y no hay evidencia para sugerir que esto realmente ocurrió. Pero durante ese periodo de tiempo en los 40, durante la Segunda Guerra Mundial específicamente, hubo casos muy conocidos de horribles y poco éticos experimentos humanos. Lo que me lleva a la conclusión de que si el experimento ruso del sueño no es cierto, no sería sorprendente que haya existido un estudio similar. Seguimos estudiando el sueño y sabemos que se puede perder la vida a causa de la privación del mismo, siendo que desde el día 5 realmente se experimentan horrorosas alucinaciones que pueden parecer reales y, lo peor, daños cerebrales irreversibles. Espero hayas disfrutado esta historia y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y a las que no también por su tiempo y su paciencia en mi aprendizaje en producción e introducción al mundo del YouTube. Recuerda venir a verme en el próximo video.